La comunicación efectiva es una de las habilidades más valiosas que puedes desarrollar. Ya sea que estés hablando con una persona o dirigiéndote a una multitud, la forma en que transmites tus pensamientos puede marcar la diferencia entre ser comprendido y siendo ignorado. Ahora aquí está la verdad sobre la comunicación. No se trata solo de lo que dices, se trata de cómo lo dices. Cuando lo dices y, lo más importante, cómo lo recibe la otra persona. La comunicación es una vía de doble sentido y para ser eficaz es necesario ser intencional. En cada interacción la capacidad de comunicarse bien puede mejorar sus relaciones, abrir puertas en su carrera y ayudarle a tener un impacto duradero en las personas que le rodean. Pero la buena comunicación no ocurre por accidente. Es una habilidad que requiere práctica, autoconciencia y compromiso para mejorar. A medida que exploramos lo que se necesita para convertirse en un comunicador eficaz, quiero que pienses en la comunicación, no solo como una habilidad, sino como una oportunidad. Cada palabra que dices, cada gesto que haces y cada momento que pasas escuchando es una oportunidad de conectarte con los demás de una manera significativa. La comunicación no es solo una herramienta para intercambiar información, es la base para construir confianza. Comprender e influir en las estrategias que vamos a discutir son prácticas y atemporales. No se trata de trucos ni atajos, se trata de dominar los fundamentos. Y cuando entiendas los fundamentos correctamente, descubrirás que tu capacidad para conectar, persuadir e inspirar transformará tu vida de maneras que nunca imaginaste. El primer truco esencial para dominar la comunicación efectiva es aprender a escuchar con intención. Escuchar es una de las habilidades más subestimadas en la comunicación y, sin embargo, es una de las más importantes. Cuando pensamos en la comunicación, a menudo pensamos en lo que decimos y cómo lo decimos, y la impresión que dejamos. Pero la verdadera conexión no comienza con lo que dices, sino con lo bien que escuchas. Escuchar con intención es más que simplemente oír palabras. Se trata de estar completamente presente en el momento, prestando atención no solo al contenido de la conversación, pero el tono de las emociones y el significado detrás de las palabras. La mayoría de las personas escuchan para responder. Ya están formando la siguiente oración, mientras la otra persona todavía está hablando. Pero si quieres ser un comunicador eficaz, debes cambiar tu enfoque a escuchar para comprender, no solo para responder. Piensa en un momento en el que te sentiste realmente escuchado. Tal vez fue durante una conversación con un amigo cercano o un mentor. La persona no estaba simplemente de acuerdo. Participaron activamente haciendo preguntas y reflexionando sobre lo que dijiste. Así es como se ve la escucha intencional. Se trata de hacer que la otra persona se sienta valorada, respetado y comprendido, y aquí está la ironía cuando escuchas con intención. A menudo terminamos hablando menos, pero comunicándonos más. Para escuchar con intención, comienza por eliminar las distracciones y dale a la otra persona toda tu atención. En el mundo actual, donde las distracciones están por todas partes, prestarle toda tu atención a alguien es una de las formas más poderosas de demostrar que te preocupas es enviar un mensaje que diga que eres importante para mí. Entonces concéntrate en lo que la otra persona está diciendo, no en lo que vas a decir a continuación. Es natural querer dar tus pensamientos, consejos u opiniones, pero resiste la tentación. En lugar de eso, deja que la otra persona hable libremente y dale espacio para expresarse plenamente. Muchas veces las personas no necesitan que les resuelva sus problemas, solo necesitan que alguien los escuche. Otra clave para escuchar con intención es notar las señales no verbales. La comunicación no se trata solo de palabras, se trata del lenguaje corporal, las expresiones faciales y el tono de voz. Preste atención a la postura, los gestos y el contacto visual de la persona. Están emocionados, nerviosos o indecisos. A veces lo que no se dice habla más fuerte que sus propias palabras cuando la otra persona termina de hablar.
Tómate un momento para reflexionar sobre lo que dijeron antes de responder. Puedes parafrasear tus palabras para demostrar que entiendes que este simple acto de reflexión puede generar confianza y fomentar conversaciones más profundas. Hacer preguntas que inviten a la otra persona a abrirse. Además, no cualquier pregunta, sino también preguntas reflexivas. Preguntas abiertas que demuestren que estás realmente interesado, como ¿puedes contarme más sobre eso? O cómo te hizo sentir puede conducir a un diálogo más rico y significativo. Y cuando hagas preguntas, escucha las respuestas sin interrumpir. Escuchar con intención significa sentirse cómodo con el silencio. Muchas personas sienten la necesidad de llenar cada pausa en una conversación. Pero el silencio puede ser una herramienta poderosa, ya que le da a la otra persona tiempo para ordenar sus pensamientos. Y los anima a compartir más. Esto demuestra que no estás apresurando la conversación. Estás permitiendo que esto se desarrolle naturalmente. Finalmente recuerda que escuchar con intención no se trata solo de la otra persona. Se trata de ti. Se trata de cultivar la paciencia, la curiosidad y la humildad. Se trata de reconocer que no tienes todas las respuestas y que cada conversación es una oportunidad para aprender. Cuando escuchas con intención, creas un entorno donde las personas se sienten seguras, respetadas y valoradas. Y cuando las personas se sienten valoradas, es más probable que se abran, compartan sus ideas y se relacionen con usted en un nivel más profundo. Aquí es donde comienza la verdadera comunicación, cuando escuchar se convierte en un acto de conexión y no solo una pausa entre discursos. El segundo truco esencial para una comunicación efectiva es dominar el poder de las pausas. La pausa es una de las herramientas más simples, pero menos utilizadas, en la comunicación. Una pausa en el momento oportuno puede aportar claridad, enfatizar puntos clave y hacer que sus palabras tengan más impacto. No se trata solo de llenar el silencio con ruido, se trata de hacer espacio para que tu mensaje llegue. Cuando haces una pausa, le das tiempo a tu oyente para procesar lo que dijiste. Piénsalo como plantar una semilla. No puedes simplemente esparcir semillas. Sin darles un momento para asentarse en el suelo, la pausa es ese momento de asentamiento. Da a tus palabras espacio para respirar y garantiza que no se pierdan en una ola de información. Una pausa crea ritmo y el ritmo hace que la comunicación sea más atractiva y memorable. Muchas personas temen el silencio en la conversación. Se sienten obligados a llenar cada momento con palabras, preocupados de que una pausa pueda hacerlos parecer inseguros o extraño, pero es todo lo contrario. Hacer una pausa transmite confianza, demuestra que te sientes cómodo con el silencio, que tienes el control de la conversación y que eres deliberado en lo que dices. Cuando te apresuras a decir las palabras, corres el riesgo de parecer nervioso o desprevenido. Una pausa, sin embargo, te da un aire de autoridad y compostura. Tomar un descanso puede ayudarte a ordenar tus pensamientos, a veces en el calor del momento. Quizás sientas la necesidad de responder rápidamente, pero la prisa a menudo conduce a malentendidos o palabras mal elegidas. En lugar de eso, respira profundamente. Piensa en lo que quieres decir y luego procede en ese breve momento. Puede significar la diferencia entre claridad y confusión. Las pausas son particularmente poderosas en la narración o al transmitir mensajes importantes. Imagina que estás compartiendo una experiencia personal o presentar una idea a un grupo cuando llegue a un punto crítico en su historia o una lección importante en su mensaje. Una pausa llama la atención sobre ella. Crea anticipación, haciendo que el oyente se incline y se concentre. Es como resaltar una oración en un libro. Tu pausa le dice a la audiencia: esto es importante, prestar atención. Hacer una pausa no se trata solo de cuándo dejas de hablar, sino de cuánto tiempo haces la pausa. Si es demasiado corto, el momento pasa desapercibido. Si es demasiado largo, puede resultar incómodo.
El punto óptimo es lo suficientemente largo para permitir que tus palabras resuenen, pero no tan largo como para interrumpir el flujo. Una buena regla general es hacer una pausa de 2 o 3 segundos después de hacer una observación importante. Se siente natural, pero las pausas intencionales te permiten leer la sala. La comunicación no es solo hablar, es observar y ajustar. Cuando haces una pausa, tienes un momento para evaluar la reacción de la otra persona. ¿Está asintiendo con la cabeza? ¿Se ven confundidos? ¿Están a punto de interrumpir? Un descanso te da tiempo para captar estas señales y ajustar tu enfoque en consecuencia. Tomar descansos puede ayudar a disipar la tensión en conversaciones difíciles. Cuando las emociones están a flor de piel, un descanso puede actuar como un botón de reinicio. En lugar de reaccionar impulsivamente, tómate un momento para procesar la situación y responder reflexivamente. Esto puede evitar que las discusiones se intensifiquen y mantener la conversación constructiva. Demuestra inteligencia emocional al mostrar que estás dispuesto a tomarte el tiempo para escuchar y responder apropiadamente. Uno de los usos más efectivos de la pausa es cuando haces preguntas. Después de hacer una pregunta, resistes la tentación de intervenir. Si la otra persona no responde inmediatamente, dale tiempo para pensar. El silencio en este contexto no es incómodo. Es una señal de que la otra persona está considerando tu pregunta cuidadosamente. Al hacer una pausa, demuestras que valoras su contribución y que no tienes prisa por llenar el vacío. La pausa no es solo una herramienta para la comunicación verbal, es igualmente importante en la comunicación no verbal. Cuando escuchas a alguien hacer una pausa antes de responder, demuestras que realmente has considerado lo que dijo. Esto envía el mensaje de que tus palabras importan y que no estás simplemente esperando tu turno para hablar. Es una forma sutil pero poderosa de generar confianza y relación. Si no estás acostumbrado a tomar descansos, puede que al principio te resulte incómodo, pero como cualquier habilidad, mejora con la práctica, comienza poco a poco. La próxima vez que estés en una conversación, inserta conscientemente una pausa antes de responder o después de plantear un punto clave. Observa cómo esto cambia el ritmo de la interacción a lo largo del tiempo. Verás que tomar descanso se vuelve algo natural, y su comunicación parecerá más intencional, reflexiva e impactante. Tomar un descanso puede parecer simple, pero es una técnica que separa a los buenos comunicadores de los excelentes. No se trata de lo que dices, se trata de cómo creas espacio para que tu mensaje sea escuchado. Una pausa bien ubicada puede convertir una buena conversación en una gran conversación, dejando una impresión duradera en la audiencia. A continuación, el tercer truco esencial para una comunicación efectiva es adaptar tu mensaje a tu audiencia. No hay dos conversaciones iguales, y los comunicadores más hábiles entienden que un enfoque único rara vez funciona. Para conectar realmente con alguien, debes adaptar tu mensaje para que se ajuste a la perspectiva de esa persona. Necesidades y preferencias. Se trata de conocer a las personas donde están, no donde crees que deberían estar. Sé una sola persona. Un grupo pequeño o una multitud grande tiene su propio contexto único. Sus conocimientos previos, sus intereses e incluso su estado de ánimo pueden influir en cómo reciben su mensaje. Si quieres que te entiendan y causar un impacto, primero debes tomarte el tiempo para comprender con quién estás hablando. La comunicación efectiva comienza con la empatía, poniéndose en el lugar del otro, y ver la conversación desde su punto de vista. Comience por considerar lo que su audiencia valora y lo que es importante para ellos. ¿Qué los motiva? ¿Qué desafíos enfrentan? Las respuestas a estas preguntas determinarán cómo formularás tu mensaje si estás hablando con alguien que valora la eficiencia. Concéntrese en las soluciones y los resultados si está hablando con alguien que valora la conexión. Enfatizar las relaciones y los objetivos compartidos al alinear su mensaje con lo que le importa a la otra persona
Se le hace mucho más fácil involucrarse y relacionarse con lo que estás diciendo. Otro elemento clave para adaptar su mensaje es comprender el nivel de conocimiento o experiencia que tiene su audiencia sobre el tema. Si está hablando con alguien que no está familiarizado con el tema, evite utilizar jerga o un lenguaje demasiado complejo. Divida las cosas en partes simples y digeribles y proporcione contexto cuando sea necesario. Por otro lado, si estás hablando con alguien que conoce bien el tema, no simplifiques demasiado ni dediques demasiado tiempo a los conceptos básicos. En lugar de ello, concéntrese en los detalles o matices que añadirán valor a su comprensión. Preste atención al estilo de comunicación de su audiencia. Algunas personas son directas y prefieren la claridad, mensajes concisos. Otros son más detallados y agradecen explicaciones completas. Algunas personas responden bien a las historias y anécdotas, mientras que otras prefieren hechos y cifras. Al observar cómo se comunica a alguien y ajustar su enfoque en consecuencia, puede crear una conversación que se sienta natural y ser atractivo para ambos. Adaptarse a su audiencia no significa ser insincero. O cambiar quién eres significa ser flexible en cómo presentas tus ideas. Para que resuenen con la persona con la que estás hablando, piensa en ello como aprender un nuevo idioma. Si viaja a un país extranjero, aprender algunas frases en el idioma local puede ayudar. Un largo camino en la construcción de relaciones y la demostración de respeto. Del mismo modo, adaptar su comunicación a su audiencia demuestra que le importa su perspectiva y que estás dispuesto a hacer un esfuerzo para conectar. El tiempo es otra factor importante a la hora de adaptar tu mensaje. A veces, el mensaje correcto entregado en el momento equivocado no funciona. Considere si su audiencia está lista para escuchar lo que tiene que decir. ¿Están en el estado de ánimo adecuado? ¿Están concentrados o distraídos por otras prioridades? Si el momento no es el adecuado, es posible que su mensaje no llegue como usted desea. Ser sensible al tiempo demuestra inteligencia emocional y aumenta la probabilidad de una conversación productiva. Adaptando tu mensaje significa ser consciente de las diferencias culturales y las normas sociales que son apropiadas. En un escenario puede que no. En otro ves humor que funciona con amigos. Puede que no sea adecuado en un contexto profesional. Tenga en cuenta estos matices. Puede evitar malentendidos y ayudarle a navegar en diversas conversaciones con confianza. La retroalimentación es una herramienta poderosa para personalizar su comunicación. Presta atención a cómo reacciona tu audiencia a tus palabras. ¿Asienten con la cabeza en señal de acuerdo? ¿Parecen confundidos o desconectados? Utilice estos consejos para ajustar su mensaje en tiempo real. Si algo no va como lo esperabas, no tengas miedo de aclararlo o reformularlo. Los grandes comunicadores no son rígidos, son receptivos. Si bien es importante adaptar tu mensaje, no pierdas de vista tu propia autenticidad. El objetivo no es manipular ni intentar ser alguien que no eres. Es cerrar la brecha entre tu perspectiva y la de la otra persona cuando abordas la comunicación con sinceridad. La gente puede sentir esto y es más probable que confíen en ti y se abran a tus ideas. Por último, recuerda que adaptar tu mensaje no se aplica solo a la comunicación verbal. Tu tono, lenguaje corporal y expresiones faciales juegan un papel en cómo se recibe tu mensaje. Si su audiencia es relajada e informal, refleje esa energía con un comportamiento accesible. Si el ambiente es formal o serio, refléjalo en tu postura y tono. Estos ajustes no verbales ayudan a reforzar la conexión que estás construyendo. Adaptar su mensaje a su audiencia es una de las formas más poderosas de garantizar que su comunicación sea efectiva. No se trata de intentar impresionar o persuadir, sino de crear una conexión que se sienta significativa y relevante cuando las personas sienten que te has tomado el tiempo para comprenderlas. Es mucho más probable que escuchen, participen y respondan positivamente a lo que tienes que decir. El cuarto truco esencial para una comunicación eficaz es seguir la regla de la simplicidad.
La comunicación no necesita ser compleja para tener impacto. De hecho, cuanto más simple sea tu mensaje, cuanto más probable sea que se comprenda, se recuerde y se actúe en consecuencia. La complejidad puede ser enemiga de la claridad, y la claridad es la base de una comunicación eficaz. Piensa en los discursos, conversaciones o ideas más poderosos que hayas escuchado alguna vez. Probablemente eran simples, pero la simplicidad profunda no significa simplificar las cosas. Significa destilar el mensaje hasta su esencia para que sea claro y conciso, sin perder significado ni impacto cuando tus palabras son directas. Se abren paso entre el ruido y llaman la atención. Uno de los primeros pasos para adoptar la simplicidad es saber exactamente lo que quieres decir. Si no tiene claro su mensaje, es más probable que abrume a su audiencia con detalles innecesarios o explicaciones confusas. Antes de comenzar a hablar, tómate un momento para identificar la idea central que quieres comunicar. ¿Qué es lo más importante que quieres que tu audiencia entienda? Ten esto en cuenta al crear tu mensaje. La brevedad es un elemento clave de la sencillez. Decir lo que hay que decir y nada más. Muchas personas tienen el hábito de explicar demasiado o añadir palabras de relleno innecesarias, pensando que esto hace que su mensaje sea más persuasivo o completa, pero la verdad es que cuantas más palabras uses, cuanto mayor sea el riesgo de perder la atención de tu audiencia. Cada palabra que elijas debe tener un propósito. Si no lo omites cuando simplificas tu mensaje, centrarse en utilizar un lenguaje que sea fácil de entender. Las palabras grandes y complicadas pueden parecer abrumadoras, pero pueden crear distancia entre usted y su audiencia. Habla en términos que resuenen con las personas a las que te diriges. Otro aspecto de la simplicidad es organizar tus pensamientos en una secuencia lógica y fácil de seguir. Si su mensaje está disperso o salta de una idea a otra, puede confundir a su audiencia. Estructura tu comunicación de manera que cada punto fluya naturalmente hacia el siguiente. Cuando su mensaje está bien estructurado, es más fácil para otros seguirlo y retenerlo. Las metáforas y analogías son herramientas poderosas para simplificar ideas complejas. Ayudan a las personas a comprender conceptos desconocidos relacionándolos con algo que ya entienden. Las metáforas cierran la brecha entre la complejidad y la comprensión, haciendo que su mensaje sea más accesible. La sencillez no se trata solo de lo que dices, sino de lo que no dices. A veces los mensajes más impactantes surgen de lo que no se dice. El silencio, como comentamos antes, puede ser una forma de sencillez. Permite que su audiencia absorba y procese sus palabras, evitando abrumarlos con demasiada información. Dales inmediatamente espacio para reflexionar y digerir lo que compartiste. Otra forma de abrazar la simplicidad consiste en centrarse en una idea a la vez, intentando agruparla. Múltiples mensajes en una sola conversación o presentación pueden diluir el impacto de su punto principal. En lugar de eso, apéguese a una conclusión clara y construya todo alrededor de ella. Esto no solo hace que su mensaje sea más fácil de recordar, sino que también garantiza que aterriza con toda la fuerza de su intención. La sencillez se aplica a su tono y entrega. Habla de forma natural y conversacional como si estuvieras hablando con un amigo. Evita ser demasiado formal o rígido. La gente conecta más fácilmente con alguien que habla con autenticidad y calidez. Cuando su tono es simple y genuino, su mensaje se vuelve más identificable e impactante. Ahora bien, hay un punto importante. La simplicidad no significa omitir detalles importantes o ignorar matices importantes. Se trata de encontrar el equilibrio adecuado entre ser completo y ser conciso. Comparte lo suficiente para dejar claro tu punto, pero no abrumes a tu audiencia con capas innecesarias. Cuando logras este equilibrio, logras claridad sin sacrificar profundidad. Finalmente, la simplicidad es una práctica que requiere que refines constantemente tu mensaje. Quitando todo lo que no sea esencial antes de hablar, pregúntate:
Esta idea es clara y concisa. Es necesario que con el tiempo este hábito agudice tu capacidad de comunicarte eficazmente en cualquier situación. La regla de la simplicidad es un cambio radical en la comunicación. Te obliga a concentrarte en lo que realmente importa y elimina las distracciones. Eso puede diluir tu mensaje cuando tus palabras son claras. Tu audiencia puede centrarse en tus ideas en lugar de perderse en el ruido. La simplicidad no solo hace que su mensaje sea más fácil de entender, sino que también lo hace más memorable y significativo. El quinto truco esencial para una comunicación efectiva es dominar la comunicación no verbal. Las palabras tienen significado, pero la forma en que dices algo y cómo te presentas al decirlo puede tener el mismo impacto, si no más, que tu lenguaje corporal y tus expresiones faciales. El tono de tu voz e incluso tu postura envían mensajes que a menudo son más fuertes que tus palabras. Si quieres ser un comunicador verdaderamente eficaz, debes aprender a alinear tus señales no verbales. Con tu mensaje verbal piensa en ello. ¿Alguna vez has estado en una conversación donde las palabras de alguien decían una cosa, pero su tono lenguaje corporal decían algo completamente diferente? Quizás dijeron que estaba bien, pero sus brazos cruzados y su falta de contacto visual decían lo contrario. Ese es el poder de la comunicación no verbal. Revela lo que hay debajo de la superficie. La gente puede olvidar las palabras exactas que usaste, pero recordarán cómo los hiciste sentir. Y la comunicación no verbal es una gran parte de eso. Comience por prestar atención a su lenguaje corporal. Es abierto y accesible. ¿O estás enviando señales que pueden alejar a los demás de una postura abierta, de pie o sentado erguido? Los brazos sin cruzar y los hombros relajados transmiten confianza y apertura. Por otro lado, un lenguaje corporal cerrado, como los brazos cruzados o una postura encorvada, puede hacerte parecer a la defensiva o desinteresado, incluso si no es tu intención alinear tu postura con tus palabras. Demuestra que estás comprometido y confiado en lo que estás comunicando. El contacto visual es otra herramienta poderosa cuando mantienes un contacto visual natural y constante. Crea un sentido de conexión y confianza. Muestra a la otra persona que estás completamente presente y prestándole atención. Sin embargo, evita mirar fijamente o hacer contacto visual, ya que esto debe ser forzado. Debe ser natural y cómodo. Si está hablando ante un grupo, intente establecer contacto visual con diferentes personas de la audiencia. Involucrar a todos y hacer que la interacción se sienta personal. Tus expresiones faciales juegan un papel importante en cómo se recibe tu mensaje. Una sonrisa cálida y genuina puede hacer que una conversación sea más atractiva, mientras que un ceño fruncido puede indicar preocupación o desaprobación. Tenga en cuenta lo que su rostro está comunicando, especialmente cuando estás escuchando asintiendo con la cabeza o levantando ligeramente las cejas. Puede indicar interés y comprensión, animando a la otra persona a seguir compartiendo. Tus expresiones deben coincidir con el tono de tu mensaje si estás hablando de algo serio. Tu rostro debe reflejar esta gravedad si estás compartiendo algo emocional. Deja que tu entusiasmo demuestre que tu tono de voz es tan importante como tus palabras. La misma frase puede transmitir significados completamente diferentes dependiendo de cómo se diga. Considera la oración que no dije que captaste dependiendo de qué palabra enfatizas. Puede implicar una negación, una acusación o una aclaración. Presta atención al ritmo y al volumen de tu tono. Hablar demasiado rápido puede hacerte parecer ansioso, mientras que hablar demasiado lento puede hacer que tu audiencia pierda la atención. Un tono firme y seguro con variaciones naturales mantiene a sus oyentes interesados y garantiza que su mensaje se transmita de manera eficaz. Los gestos son otro elemento de la comunicación no verbal que puede mejorar su mensaje. Cuando se usan de forma natural, los gestos pueden enfatizar sus puntos y hacer que su comunicación sea más dinámica.